Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bueno, para la semana número 3 vamos a trabajar un tema que se llama indemnización de contratos. Lo vamos a ver inicialmente trabajando el tema del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, entendiendo que las relaciones laborales que ya habíamos visto que habían algunos contratos que se catalogan dentro de las relaciones laborales, como es el contrato fijo, indefinido, labor u obra, o el contrato ocasional. Entonces vamos a ver cuándo el empleador desea dar por terminada la relación laboral, si no tiene una justa causa, ¿sí? Si no llama una justa causa de las cuales vamos a trabajar en este video puntual, el empleador deberá pagar una indemnización. Esa indemnización es una cantidad de dinero, una suma de dinero que debe entregar al empleado en calidad de indemnización por un perjuicio que le ha causado. En este caso, pues sería la desestabilización económica y laboral. Pero si llama o utiliza una de estas justas causas, no tendrá que hacer ningún pago, siempre y cuando obviamente esté tipificado dentro del artículo 62, 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo. Vamos a trabajar un poquito y vamos a ver qué o cuáles son las justas causas para que un empleado pueda terminar sin pagar una indemnización a un empleado. Muy bien, entonces, según el artículo 62, vemos la primera, que es haber sufrido engaño por parte del trabajador, ya sea cuando le suministre información de ingreso, ya sea por ejemplo un certificado académico, eh, etcétera. Pero también se puede presentar con el tema de un certificado falso para una incapacidad. También se puede presentar, si esto ocurriese, pues el empleador puede llamar esa justa causa, dar por terminado el contrato y no tendría que pagar una indemnización. También se puede presentar, como lo vamos a ver en el ítem 2 y en el ítem 3, todo acto de violencia, injuria o malos tratamientos que tenga el empleado hacia el empleador o dueño de la empresa contra la familia de la persona que es dueña de la organización, o obviamente pues el personal directivo, compañeros de trabajo. Y aquí en el tercer ítem especifica un poquito, ahí hablo de los jefes de taller, vigilantes o celadores. Entonces, en conclusión, todo el personal de la organización, incluyendo la familia del dueño de la organización. Entonces, si esto llegase a ocurrir, también entonces podría llamar el empleador y utilizar estas dos causas para dar por terminado el contrato y no pagar ninguna indemnización. En un cuarto ítem vemos todo daño material causado intencionalmente. Entonces, cuando nosotros decimos intencionalmente en derecho, hay un concepto que se llama dolo. Estamos hablando de que la persona está actuando con mala intención. Entonces, al comprobarse la mala intención, ya sea que ese daño se haya causado contra la infraestructura física, herramientas, equipo o digamos algo relacionado con su puesto de trabajo, pues entonces se va a hablar de que esa persona también puede ser despedida, ¿sí? No tener derecho a esa indemnización. En el quinto vemos que todo acto inmoral, delictuoso que cometa en el taller o puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que la persona robe, eh, eh, tenga, por ejemplo, vicios, consuma algún tipo de alucinógeno dentro del puesto de trabajo, en el horario de trabajo, que inclusive este quinto punto lo vamos a desarrollar un poquito mejor acá cuando nos habla en el sexto ítem de los artículos 58 y 60. Cuando nosotros hablamos del artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo, nos estamos refiriendo a el cumplimiento normativo que tenga la organización. Entonces, la organización tiene, por ejemplo, unas normas, podemos hacer alusión al tema de seguridad y salud en el trabajo, que es portar los equipos de protección personal, cumplir las directrices pues, que tenga su contrato, entre otras. Y el artículo 60, vamos a bajar un poquito,
El artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de lo siguiente. Entonces, puede ser una justa causa de terminación de contrato el hecho de sustraer de la fábrica o taller cualquier útil de trabajo o cualquier herramienta sin tener un permiso. Entonces, esto puede aplicar, por ejemplo, que me llevé el mouse de mi computador porque necesitaba hacer un trabajo en la casa el fin de semana. Puede aplicar como una justa causa de terminación de contrato. Aquí también tenemos otra: presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, conservar armas en cualquier parte del sitio de trabajo, ya sea desde una navaja hasta una pistola, faltar al trabajo sin una justa causa, ¿cierto? Entonces, cuando no se soporta esa inasistencia, cuando no haya, por ejemplo, un soporte, obviamente pues se va a constituir como una justa causa de terminación de contrato. Aquí nos hablan de disminuir intencionalmente el ritmo de la ejecución de trabajo, estamos hablando del desempeño. Obviamente pues tiene que evidenciarse, tiene que haber un seguimiento del rendimiento de la persona, y normalmente esto obviamente es porque está en contradicción pues de las políticas organizacionales. Acá, por ejemplo, también nos dicen hacer colecta, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Inclusive muchas veces aplica con el tema, por ejemplo, de ventas de revistas, ventas de catálogos, ¿sí? Y vemos por acá: coartar la libertad para trabajar o no trabajar, para afiliarse o no a un sindicato. Entonces aquí, por ejemplo, coartar la libertad es, por ejemplo, cuando se dan cuenta de que uno de los empleados está presionando la disminución del rendimiento, y obviamente pues a través de diferentes formas se puede evidenciar, ya sea con descargos, cuando nos llama talento humano y pues obviamente hace la investigación del caso. Y aquí nos dice, por último, usar los útiles herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos a los del contrato. Muy bien, entonces ese es el artículo 60. El artículo 58 pues ya más o menos dijimos que se trataba un poco de la normatividad en términos de seguridad y salud en el trabajo, de no exponerse a riesgos o cumplir con las directrices que indica el empleador para desempeñar el trabajo. En un séptimo ítem dice la detención preventiva del trabajador por más de 30 días. Entonces estamos hablando de que una persona tiene un problema con la parte judicial, con la autoridad judicial, y es detenido, ¿sí? Dice que a menos que posterior sea absuelto o un arresto correccional que exceda 8 días. Entonces, cuando se habla de un arresto correccional es que la persona efectivamente tiene culpa, se dictamina así y pues obviamente tiene que pagar una condena que no exceda 8 días. Bueno, octavo ítem: que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales de carácter o asuntos reservados. Normalmente esto tiene que estar especificado en el contrato de trabajo, y obviamente tiene que estar expreso pues la prohibición de compartir qué información y qué tipo de información. Por ejemplo, algo muy común que se puede presentar sería compartir bases de datos, siempre y cuando estos tengan pues la calidad de reservado, pero normalmente lo tiene pues por el tema de habeas data. En el noveno ítem dice el deficiente rendimiento del trabajador, pero obviamente tiene que estar comprobado. Normalmente se le tiene que hacer un seguimiento donde se evidencien plazos de mejoramiento. Normalmente entonces hay un llamado a descargos inicialmente y obviamente pues se hacen los compromisos de mejora. Si no se evidencia la mejora, se puede dar por terminado el contrato. Algo muy similar se presenta aquí en el décimo ítem, que es una inejecución sistemática de las obligaciones contractuales, o sea, cuando no se evidencia un cumplimiento de los compromisos pactados en el contrato. El empleador puede argumentar y sustentar cuáles son los incumplimientos.
Por acá dice todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Entonces, normalmente se presenta todo vicio, por ejemplo, el consumo de alucinógenos, también algo muy común puede ser la ludopatía, que son aquellas personas que tienen un problema con el juego. También puede darse, por ejemplo, con la persona que de pronto financieramente es desorganizada y de pronto tiene este tema de paga diarios, pues ese tipo de cosas que puedan perturbar el lugar de trabajo en términos de seguridad para los demás, pues puede ser llamado como una justa causa de terminación de contrato. La renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas. Entonces esto era más o menos también lo que veíamos en el artículo 58. Nos habla un poquito acerca de esas prohibiciones que tiene el empleador y aquellas recomendaciones, seguimientos que debe hacer teniendo en cuenta la política de seguridad y salud en el trabajo. Por último, vamos a ver estas tres. Entonces dice la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. También se parece mucho a la inejecución de las funciones y obviamente pues tiene que estar evidenciado a través de ciertos llamados a descargo, ciertos planes de mejora y el incumplimiento de los mismos. En un punto 14 vemos el reconocimiento del trabajador a la pensión o jubilación. O sea, cuando una persona tiene los requisitos cumplidos de edad y semanas para poder acceder a su jubilación, pues esto se puede configurar como una justa causa de terminación, pero ya es decisión de la empresa si se lo permite continuar o no. Y por último, enfermedad contagiosa o crónica que no tenga carácter profesional. Entonces, en este caso, toda aquella enfermedad que obligue a que la persona tenga que estar aislada, ¿sí? Y que no pueda tener pues contacto con los compañeros de trabajo, pero también se puede dar en aquellas enfermedades que superan 180 días de incapacidad, ya sea porque la persona tuvo un accidente, etcétera, etcétera. Normalmente, después de un periodo de 180 días de incapacidad, pues entonces la administradora de fondo de pensiones va a tomar el caso y va a determinar si la persona pues va a jubilarse por el tiempo tan prolongado de la incapacidad que se pueda presentar y lo dictamina y lo evalúa un médico laboral, ¿cierto? Cuando la persona, por ejemplo, presenta un grado de invalidez superior al 51%, pues normalmente empieza el proceso de pensión, ya sea pues normalmente por el tema de invalidez. Muy bien, entonces con esto vamos a dar apertura al trabajo de indemnizaciones y ya sabemos que si no tenemos una de las razones de las que están contempladas acá o que acabamos de trabajar, no están en o no son llamadas por el empleador para dar por terminado el contrato, pues el empleador deberá pagar una indemnización y lo vamos a ver en los próximos videos cómo se debe pagar esa indemnización. Los invito a ver el video de derecho laboral donde vamos a empezar con el contrato a término indefinido.